ya estamos aquí en el segmento del Cafecito con Dios, hoy tomándonos un café espiritual. Aquí en tu programa Echando a las Redes estamos en el tema con la mirada puesta en Jesús. Cuéntenme amigos, ¿qué les ha parecido a ustedes todo lo que nos ha regalado Padre Robertson Rodríguez en ese mensaje tan importante? ¿Verdad que todo cuando ya tenemos la mirada puesta en Jesús pinta a colores? A mí me parece que es la única forma en la que logramos despejar todo lo que nos sucede en la vida. Esas cosas irritantes, esas cosas que a veces nos pasan porque algo de lo que vemos a nuestro alrededor no nos gusta. Quizá en la comunidad, quizá en la iglesia, quizá, no sé, en alguna parroquia, en donde quiera que estemos o en el mismo hogar. Cuando algo no nos gusta, recordemos que no debemos criticar y juzgar, sino que más bien centrarnos en quién es el centro, valga la redundancia, de nuestra iglesia, que es Jesús. Por eso el tema de con la mirada puesta en Jesús. Y para apoyarme, yo quiero invitarte a que tú puedas consultar en la exhortación apostólica del Papa Francisco. Hay un numeral muy bonito, el número 174, que me encantó porque apoya este tema. Nos habla acerca de cómo despojarnos de las cosas. Esta exhortación es acerca de la santidad y nos dice algo bien importante que quiero compartirles y la voy a leer. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo. También se requiere generosidad porque hay más dicha en dar que en recibir. Si te das cuenta, Él ya nos está hablando de que debemos tener paciencia con todo. Los tiempos de Dios normalmente no son los nuestros y si nosotros somos un poco más tolerantes, vamos a poder mantener nuestra mirada en Jesús sin desfallecer ante las cosas que se convierten en tropiezos en la vida. A veces, por ejemplo, viene a mi mente que estamos trabajando al servicio de Dios, especialmente si estamos en comunidades y algo no nos gusta o la actitud de alguien o el mal testimonio de alguien nos hace tambalear en la fe. Pero no, tu mirada debe estar puesta en Jesús para que no pierdas la calma, para que tú puedas recordar que se estimula la generosidad y con esa generosidad entonces vas a entender y comprender los tiempos de Dios. Voy a continuar, dice, no se discierne para descubrir ¿qué más le podemos sacar a la vida? Sino para reconocer que podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Mira qué importante, de la generosidad de la que estamos hablando es esto, poder renunciar hasta darlo todo. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, vamos a poder ser más generosos y en lugar de estar pidiendo que se disculpen con nosotros, nosotros vamos a aceptar por sentado esa disculpa, disculpando y siendo caritativos y también sobre todo misericordiosos con la gente, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque acuérdate que así como tú midas, así vas a ser medido. Entonces, no es justo ni ante Dios ni ante el ser humano el que solamente nos valgamos de criticar lo que no nos gusta, o peor aún, poner nuestra fe o la mirada en el hombre, que el hombre fijo nos va a fallar. Empecemos por nosotros, de pronto nosotros también hemos sido los que hemos fallado. Entonces, recuérdate que nosotros, como diría Padre Manuel Abad, debemos ser una página del Evangelio viva, debemos ser cristianos con una fe formada, que seamos un buen ejemplo, porque de pronto ya es lo único que voltean a ver nuestros hermanos. Y esto viene con esa alusión, poder ver lo bueno del que está al lado. Eso quiere decir la mirada en Jesús. Cada vez que tú ves a alguien que comete un error o que hace algo que no te gusta, lejos de distanciarte de tu comunidad, de tu iglesia, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo o de estudios, piensa que ahí también está Jesús, sí. A pesar de que es difícil verlo, atrás de eso que no nos gusta, ahí está Jesús. Entonces, no quites tu mirada en Jesús, mantente firme en esa línea. Y con eso vamos a poder seguir aprendiendo todo lo importante que implica el poder mantenerte en ese caminar sin cansancio. Porque cuando depositas tu fe en Cristo, no se pierde nada y se gana todo, se ve todo, como decía, a colores. Y bueno, algo bien importante es centrarnos en el aspecto de no juzgar. Eso es algo que nos cuesta mucho, pero es importantísimo que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque de pronto eso mismo nos ofusca y nos ciega para poder ver el verdadero camino. Acuérdate que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, buscamos en la palabra de Dios algo que nos pudiera motivar y entender por qué y para qué es que no debemos juzgar. Así que nos fuimos a Romanos 14:13, que voy a leer a continuación. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros, pensemos más bien en no poner tropiezo o servir de escándalo al hermano. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué bonito lo que nos dice el Señor. No pongamos tropiezo y además no seamos motivo de escándalo con los demás. Y no solamente con los demás, sino de pronto nosotros mismos no nos pongamos el tropiezo de juzgar y de criticar, sino si sucediera algo por el estilo, retomemos el camino. Recuerda que perdonar, obviar las cosas negativas y más aún construir es lo que realmente nos demuestra en una fe viva. Y el objetivo es tener una vocación al amor absoluta. Por eso la palabra de Dios nos comparte qué importante es no hacerlo, para que realmente nosotros entendamos que es Cristo el que está a la cabeza, que es Cristo el que nos hace movernos y que Jesús, como buen hermano, nos da el ejemplo de darnos la mano y no de hacer un escándalo. Y tampoco nosotros pongamos ideas que no son correctas en nuestros pensamientos. Cuando veamos algo que nos está distrayendo de ese camino, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en la familia, en cualquier ámbito en el que estemos, recordemos que tenemos un camino para enderezar y es el camino cristiano, el camino del amor. Cuando nosotros le ponemos amor a todo, vamos a decir que es lo mismo que poner la mirada en Jesús. ¿Y por qué? Porque acuérdate que Dios es amor y solo Él es capaz de enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos poniendo el ojo en el ser humano y no en Dios? Normalmente lo que sucede es que se convierte en una piedra de tropiezo y nos alejamos de la iglesia o nos alejamos inclusive de aquel que quizá era mi mejor amigo, pero como hizo algo que no me gustó o como hizo cosas que son desagradables a los ojos de Dios, ay, es un mal testimonio, entonces yo ya no creo en eso, ya no voy a dar mi confianza y no es la manera correcta. Si nos llega a pasar eso, si todos caemos en esa tentación, recuperemos el control, poniendo la mirada en Jesús para que podamos verle con caridad, verle con amor, verle con misericordia, para no estar ahí puntualizando lo negativo, sino por el contrario, tratar de convertir nuestro sentimiento negativo en algo positivo. Y más bien, cuando suceden este tipo de cosas, en mi caso que he vivido en una comunidad, ha sido algo bien difícil de hacerlo, pero he notado cómo ha sido delito para uno, que si uno bloquea lo negativo, puede seguir adelante y es donde más se necesita la mano de Dios. Acuérdate que aquella frase de que donde abunda el pecado abunda la gracia, es porque ahí tienes la oportunidad de agarrar tu cruz y poder amar esa cruz y poder ser parte de la solución de la iglesia, parte de la solución de la sociedad, porque no solamente en la iglesia, también en la iglesia doméstica. Por ejemplo, cuando estás en casa y hay algún hermano o hermana que no te gusta lo que hace o que simplemente está hablando algo muy diferente a lo que realiza y no hay coherencia de vida, que te sirva el pensar que cuidado, a ti también te puede pasar y qué bueno sería que tu hermano o tu hermana en contraparte, en lugar de estar juzgando, se ponga a la par tuya y te ayude a encontrar ese camino. Eso es también poner la mirada en Jesús. Recuerden todo lo que ya nos ha enriquecido Padre Robertson Rodríguez en el Rostro de la Palabra y nos ha dicho realmente qué significa para poder estar encaminados a esa gracia, a ese amor y que te sientas que todo va a tener solución, que siempre brille la esperanza donde quiera que estés de que las cosas se pueden hacer mejor. Y por supuesto, recuérdate que tú puedes ser ese ente de iluminación, tú puedes ser esa persona que haga cambiar las cosas allí adentro. Nada de lo que uno quiera mejorar se va a hacer por sí solo. Es uno el que debe participar de eso para poder hacer que las cosas surjan mejor. Así es que antes de juzgar, recordemos siempre poner la mirada en Jesús, seguir adelante y recuerda, la idea es tener la vocación al amor absoluto y ese amor tiene un abrigo grande, enorme, ahí caben todos, es el amor de Dios. ¿Y sabes quién te puede ayudar mucho con esto? Nuestra Santa Madre, la siempre Virgen María. Ella puede auxiliarte porque nadie como el amor de una madre para poder entender el amor de Dios. Así es que ve con ella, ve, ponte ahí, reza un rosario, habla con ella, platícale, dile que te ayude a volver a ese camino para poder estar en sintonía y no perder la fe, sino que mantenerte al pie en todo lo que hagas.
Siempre en ese discernimiento te invitamos a hacer oración para que tú puedas mantener tu mirada puesta en Jesús y que siempre te sientas motivado o motivada a poder sostener ese servicio que das, esa familia que apoyas, esos estudios que te van a dar la oportunidad de superarte, y cualquier ámbito en la vida siempre va a tener un camino. Así es que, por favor, sigue en sintonía y ya viene el Padre Robertson Rodríguez nuevamente en el segmento ¿Qué haría Jesús?